escolares pues realmente está un poco abandonado y el equipo de alumnos y de alumnas que lo retome a partir de septiembre-octubre tiene que volver a recuperarlo y ponerlo a punto de alguna manera, ¿no? Por eso ahí tenéis un poco el estado inicial con el que empezamos todos los años en otoño. Esta es un poco la disposición de qué hacemos en el huerto. Veis que son unos serie de bancales, 4 o 5 bancales en este caso. Tenemos algunos dedicados a lo que llamamos un oasis de mariposas, otra parte también a lo que es ya las plantas más tradicionales. También tenemos una zona de aromáticas en algunas ocasiones y también a composteras, vermicomposteras, composteras tradicionales y algún invernadero, ¿eh? Aquí un poco veis la distribución de los bancales. Bueno, y como realmente el objeto de nuestra presentación es un poco intentar compartir con vosotras y con vosotros cómo hemos pretendido ligar o relacionar los 17 ODS con las actividades que hacemos en el huerto. Realmente, antes de entrar al propio huerto, sí nos queríamos indicar algunas ideas un poco filosóficas o más generales de lo que significan los ODS, ¿no? Y cómo se pueden enfocar. Entonces, nosotros los ODS, los 17 ODS, los tenemos agrupados en 5 áreas, que son las que más o menos la mayoría ya conocéis: el área de planeta, que es el área más ambiental, con los ODS 14, 15, 13, 12 y 6. El área de personas, que son prácticamente los primeros ODS, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El área de prosperidad, que son los ODS más relacionados con el ámbito de la sostenibilidad económica, el 7, 8, 9, 10 y 11. Y luego nos quedarían 2, que es el 16, paz y justicia, y el último de las alianzas. Pero realmente el ODS 17 al final está presente en 16. Entonces, otra manera de representarlos, que conecta mucho con lo que se pretende conseguir de alguna manera en los huertos, es mediante círculos concéntricos, que esto es una representación que no se ve tan a menudo, pero desde nuestro punto de vista, y a mí personalmente, es una de las que más nos gustan, porque veis que en la base estaría todo lo que tiene que ver con la biosfera, y realmente la parte de sostenibilidad social y sostenibilidad económica necesitan de ese respaldo de la biosfera, y una manera de trabajar la biosfera, en algunos casos en centros tan urbanos como los nuestros, por ejemplo, es recurrir a lo que es el huerto y al trabajo con la tierra. O sea que realmente esta representación de círculos concéntricos de los ODS nos parece bastante intuitiva de cómo se pueden llevar también al propio huerto escolar. Otro concepto que también manejamos mucho nosotros cuando hablamos de ODS y nosotras, y también el propio huerto, es el tema de la biodiversidad. Realmente para nosotros y para nosotras es fundamental tener en cuenta siempre esa perspectiva de diversidad, diversidad de género, diversidad intercultural, diversidad funcional, diversidad también biológica o biodiversidad, como elemento transversal de nuestras actividades en el huerto. Simplemente para hacer un pequeño inciso en el ámbito de la biodiversidad, que es el que más estaría conectado con el huerto y con esta actividad que os estamos comentando, realmente el concepto, que además viene muy relacionado con la pandemia en la que todavía estamos inmersos, como la salud del planeta es la salud ambiental, la salud humana y la salud animal, ¿no? Realmente un planeta, una salud, es un movimiento que intentó explicar al inicio de la pandemia que una de las causas principales de lo que estamos soportando y hemos soportado es ese ataque de alguna manera o ese desapego con los ecosistemas naturales y cómo los gestionamos, y una de las manifestaciones ha sido por la pandemia en la que estamos inmersos todavía, ¿no? Aquí ponemos el ejemplo de la patata porque en Álava la patata es uno de los productos estrella. Y aunque bueno, podemos pensar que la patata es un elemento habitual, pero fijaros el número de variedades de patatas que hay en el mundo, solamente en un país como Perú, que llegan a 4.000, o en España, que son 100 variedades. Entonces la patata nos parecía un ejemplo representativo de esa biodiversidad en el territorio alavés. Aquí veis un poco ya a la fotografía de algunos de los bancales, como los tenemos al principio y luego los vamos trabajando a lo largo del año. Veis también las aromáticas que os comentábamos antes, y las arbustivas y ornamentales, que son las especies que solemos trabajar con nuestro alumnado, y también las hortalizas. Estáis viendo también que de alguna manera vamos poniendo los ODS que trabajamos. De hecho, aquí veis que, por ejemplo, arriba está el ODS 3 de salud y bienestar, que es uno de los que tenemos relacionados con nuestra actividad en el huerto. Aquí más adelante tenéis de producción y consumo responsables, el 12, que también evidentemente lo consideremos muy importante para trabajar en el huerto.
Bien, pues comentábamos antes el 12 y el 3. Aquí, bueno, esta imagen de los tomates es un poco porque en la presentación tenéis enlace a un vídeo que en su día nos pareció muy interesante de cómo el tomate tradicional y el tomate transgénico, una especie de parodia cinematográfica, que está muy bien traída realmente para recordar con nuestro alumnado pues eso, las ventajas e inconvenientes de todo lo que supone los transgénicos, que de alguna manera pues, hay que tener bastante cuidado con ellos cuando se trabaja o se habla de ellos relacionados con el tema del huerto, ¿no? En nuestro caso intentamos que el huerto sea ecológico, evidentemente, pero bueno, también es bueno recordar un poco esa realidad. Y bueno, este enlace que tenéis no lo voy a poner ahora porque alargaría la presentación, pero os lo recomiendo porque es bastante jocoso, pero bastante inteligente y bastante agudo también para explicar esa diferencia. También tenemos el oasis de mariposas que os hemos comentado antes y aquí lo relacionamos con otro ODS que también trabajamos, lógicamente que consideramos que está muy relacionado con el huerto, que sería el 15, vida de ecosistemas terrestres. De hecho, este curso en Vitoria-Gasteiz, el tema de la Agenda Escolar 2030 en toda la ciudad, especialmente el ODS 15. Y también otro elemento son los hoteles de insectos. Este que veis aquí arriba justo en medio, que está como dentro de una sala, es el que tenemos colocado en nuestro huerto. Esta es la sala de taller de ese alumnado que os comentábamos de ese ciclo formativo. Veis otro tipo de oasis de hoteles de mariposas que también tenemos colocados algunos en nuestro huerto. Y otro ODS que nos parece muy importante relacionado con todo lo que se trabaja en el huerto son las ciudades y comunidades sostenibles. Fundamentalmente nosotros lo traemos al huerto en el compostaje que hacemos. Aquí veis a uno de los lados de vuestra imagen una compostadora, digamos, tradicional. Luego también os enseñaremos alguna imagen de una vermicompostera que también hemos puesto en marcha en nuestro huerto. Y esto lo relacionamos mucho con el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, fundamentalmente con todo lo que tiene que ver también la gestión de los residuos, fundamentalmente la fracción de materia orgánica, ¿no? También, bueno, aquí simplemente tenéis enlaces en la presentación, que tampoco voy a ir a ellos por no alargarla en exceso, de cómo también se pueden fabricar vermicomposteras. Eso también lo hacemos en colaboración con otros grupos de otras formaciones que damos aquí en la Ciencia de Gestión de Residuos. Y en la siguiente, bueno, veis aquí en la parte inferior una imagen de esa vermicompostera ya funcionando de alguna manera. Volvemos a mencionar aquí el ODS 11, o sea que veis que realmente ya llevamos unos cuantos, el 11 que hemos dicho, el 12, el 15 que hemos visto antes, que realmente tienen que ver directamente con el trabajo en el huerto, en nuestro huerto y en cualquier huerto que realmente quiera promocionarlos. Simplemente es un ejemplo de, evidentemente, un ODS que no podía faltar en todo esto, es el ODS 4, la educación de calidad. Y realmente aquí, bueno, simplemente están puestos una planificación de alguna serie de talleres que hacemos también nuestro alumnado, como es de ciclo formativo de grado superior y tiene ya una cierta edad, lo que hace de alguna manera es interactuar con el alumnado más joven que tenemos en nuestro centro, que es de la ESO, y entonces también nos permite trabajar un elemento relacionado con la diversidad anterior, la diversidad generacional, y trabajar, por lo tanto, la solidaridad intergeneracional, porque consideramos que un elemento muy importante que se puede trabajar en el huerto es recoger el saber de las personas mayores y cómo de alguna manera los más jóvenes pueden aprender de los mayores, por un lado, y también nosotros, en vez de que seamos a veces nosotros mismos, el profesorado, el que interaccionamos directamente con el alumnado, nuestros alumnos y alumnos de ese ciclo formativo que os comentaba, que son bastante más jóvenes que nosotros y nosotras, pues son los que realmente llevan a veces los talleres con el alumnado de la ESO. Entonces hay una cierta cercanía generacional que también es muy útil a la hora de transmitir estas ideas, ¿no? Y bueno, quiero poneros, si consigo poneros este vídeo para que veáis un poco. Sí, está cargándose ahora. Un ejemplo de cómo celebramos este año el Día de Educación Ambiental, trabajando huertos verticales, no en el propio huerto, pero sí de alguna manera de unos centros a otros que os comentaba, unos centros educativos a otros. Entonces, a ver si lo consigo poner. ¿Sí? Eduardo, creo que no se está viendo en la pantalla el vídeo. ¿No se ve? No, lo debiste abrir en un segundo plano, una segunda pestaña o algo. Ay. Vale.
Igual si te mueves y pintas en la pestaña donde tienes el... Voy a escaparme entonces. Ay, es que me he salido ahora. Ah, pensaba que se veía. Bueno, entonces tengo que escaparme a ver si consigo salir de aquí. Edu, cuando le das a compartir, tienes la posibilidad de cambiar la pestaña que estás compartiendo. Ah, vaya. Pues entonces, si mueves el ratón a la parte de arriba, bueno, hay un lugar donde puedes cambiar. Ya, pues quiero salir ahora aquí del... Me he metido en un bucle, quiero salir de aquí del vídeo. Ay, bueno, ahora es en la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, entonces me habéis dicho que si quisiera compartirlo... Sí, se te abrirán una nueva pestaña y entonces simplemente con el cursor, si eliges la otra pestaña, ya vemos tu otra pestaña. Vale, o sea, pero ahora me he salido de la presentación y entonces tendría que ir a compartir, entiendo yo, pero no me deja. Bueno, si queréis, lo dejo y ya avanzo y si no, ya veré la manera de... Porque si no, esto se va a alargar demasiado. Bueno, ya os comentaré si no. Como la tenéis en la presentación, pues ya se puede ver si no. No, y de hecho, mira, si quieres, se me ocurre también, si quieres que sigas con la presentación y luego cuando hablen otras compañeras nos lo pasas por el chat y lo compartimos nosotras o vemos la manera. Vale, entonces bien. os paso si no el enlace por el chat y ya está, ¿no? De alguna manera después. Vale. Pues entonces sigo con la presentación, disculpad este error técnico y continuamos entonces. Bueno, pues a ver si ahora ya está. Entonces, bueno, lo que os comentaba antes, que no hemos podido ver, bueno, la presentación que os he comentado antes, por avanzar. Entonces, lo último ya, aquí veis un poco las actividades que teníamos en la página anterior, en estos dos cuadritos, con el alumnado. Estos alumnos que veis aquí son alumnados de la ESO y también luego los que son mayores pues son ya los monitores de los ciclos formativos. Deciros también que ese vídeo que al final no os he conseguido reproducir, pues ahí había alumnado a un aula de aprendizaje de tareas, de formación profesional básica. Como veis, de alguna manera así conseguimos tratar todas las actividades educativas. Y bueno, eso también lo relacionamos otra vez, como evidentemente os hemos comentado antes, con el ODS número 4 de educación de calidad. Y esta es una experiencia que os comentaba antes relacionada con los mayores, de que de alguna manera también hemos sacado a veces el huerto de nuestros propios espacios. Y esto es una actividad que hicimos con los centros socioculturales de mayores, que se llaman BISAN, y entonces les llevamos un poco la perspectiva del huerto y los ODS a los propios centros. Eso de, veis aquí que el título de los 4 talleres se llamaba Una semilla para cambiar el mundo. Hicimos 4 talleres, en uno de los talleres o en varios talleres ellos mismos y ellas mismas en esas macetas hechos con materiales reutilizables pues sembraban sus propias especies y luego al final de alguna manera las pusieron en común. El último ODS que queríamos mencionar con esta presentación era el 17, porque también consideramos muy importante todo lo que tiene que ver con las alianzas para lograr objetivos que os comentábamos antes. Entonces, aquí es un poco el eslogan de la presentación que hicimos con ellos y con ellas, con los mayores, de que todas las mañanas este tipo de mensajes. Y bueno, aquí queríamos resumir un poco de nuestra experiencia los pros y los contras. Es decir, en el huerto es evidente que hay elementos muy a favor. Aquí veis la evaluación, hay en una de las imágenes del fondo de esta diapositiva, la evaluación que hicieron esos alumnos que habéis visto y alumnas en las imágenes anteriores de los talleres que hicieron sus compañeros y compañeras del ciclo formativo. Veis que la puntuación que les otorgaron fue muy positiva. Eso es una ventaja. También es una ventaja, pues está puesto aquí el logotipo del arco iris de los ODS y nuestro logo, la posibilidad que tiene el huerto de trabajar los ODS con relativa facilidad y además varios de ellos de forma muy clara. Este último que os hemos puesto aquí arriba es la acción por el clima, que también es uno de los más transversales que hay y que también evidentemente el huerto escolar, por todo lo que os he comentado y las imágenes que os hemos puesto, pues tiene también mucha relación con este ODS, ¿no? Concretamente con esa meta que habla de una educación, de una formación para la adaptación, la mitigación al cambio climático y desarrollar actuaciones por la sostenibilidad. Entonces, estos son elementos positivos. También, evidentemente, hay 2 elementos muy importantes en relación con el huerto. Uno es la propia estacionalidad. En nuestro caso, como os hemos comentado antes, tenemos que reiniciar el proyecto de huerto cada otoño,
de alguna manera, porque durante el verano, pues evidentemente no lo conseguimos cuidar como debiéramos, ¿no? Por las circunstancias que hemos dicho antes de que no tenemos ni alumnado, ni compañeros, ni compañeras un poco disponibles para hacer ese seguimiento posterior. Entonces, pros y contras, y veis el eslogan que os hemos comentado, el logotipo que han elaborado nuestros alumnos de la ESO en este caso, para intentar también conseguir una imagen que vincule la actividad del huerto con el propio currículum educativo, y por otro lado tenéis la imagen del arco iris, que es un poco como también intentamos ligar los ODS con la propia actividad del huerto. Me imagino, no sé cómo voy de tiempo, no sé si me falta todavía, andamos No, bien. vas justito, ya te iba a dar el toque. El toque de los 5 minutos, ¿no? Pues bien, entonces bien. O de los 2 más bien, pero bueno. Bueno, nada, entonces perfecto, a pesar de los errores informáticos. Bueno, oye, pues muchas gracias. Yo simplemente esta es la última, la de agradecimientos y disponibilidad. Y bueno, deciros que estamos a vuestra disposición, y por remarcar, por terminar con 2 ideas centrales de lo que os queríamos transmitir en nuestra experiencia con los ODS. Primero, acordaros de esa imagen de círculos concéntricos que nos parece muy importante con la biosfera como elemento central, y también el hecho de que nosotros hemos optado porque el eje transversal del alumnado que se encarga del huerto sea la formación profesional, y también de alguna manera, pues eso, insistiros en el hecho de la diversidad, que para nosotros la diversidad y la solidaridad intergeneracional serían 2 ejes muy importantes para llevar los ODS al huerto, y para que también se retroalimenten las diferentes generaciones que tenemos en nuestro centro educativo. Y muchas gracias, que ricasco. Muchas gracias, Eduardo, y gracias también por hacer ese ejercicio final, así como de algunas ideas clave para reforzar esos elementos para la reflexión, que bueno, nos pueden dar lugar a debate. Antes de dar paso a la siguiente participante, bueno, os quiero recordar que podéis dejar en el chat ya vuestras preguntas para Eduardo o para las siguientes ponentes si van surgiendo, y nada más. La siguiente va a ser Empar Domènech, del CEIP Rei Ben Jaume de Valencia. Empar, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues comparto pantalla y empezamos. A ver, por aquí no. Vale. Hola, ¿lo veis? Vale, es que no sé si no me Sí, se ve. Vale, un momentito que lo ponga a pantalla completa. Sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Pues nada, vamos allá, os nos presentamos. Nosotros somos una escuela pública de nuestro pueblo es Chirivella, estamos pegaditos a Valencia, la misma, hay calles que son media de Chirivella, media de Valencia, o sea, tocando la gran ciudad. Estamos en la comarca que se llama la comarca del Horta, precisamente, en la que se le ha venido llamando la huerta de Europa, porque hay grandes extensiones de huerta, aunque nosotros no estamos muy cerca de esa zona, porque cada vez la verdad es que queda menos huerta. Nuestro proyecto lleva haciéndose así dentro del horario escolar hace aproximadamente 5 años, aunque siempre ha habido tradición de plantar algo, pero no con un proyecto detrás, con un análisis así tan a fondo. Empezamos un poco a trabajar las ODS cuando empezó el huerto hace 5 años. Yo llevaba enseñando música, que es mi especialidad, durante 20 años, y de repente por circunstancias me tocó dar naturales, y entonces ahí empezamos a hacer nuestros pinitos con el huerto. Y en una de las experiencias que nos juntamos todos los colegios de Chirivella, cuando lo podíamos hacer, compartimos experiencias y contamos, en nuestro caso contamos la experiencia del huerto, y una asesora del CEFIRE que había allí nos dijo, bueno, pues qué bien trabajáis los ODS. Y nosotros, pues ni idea, esto, a ver qué. Entonces nos invitaron a participar, a contar cómo trabajamos los ODS, y nos pusimos a buscar locamente qué eran los ODS. Y es que realmente lo que estamos haciendo es trabajar los ODS, pero realmente
no los nombramos de cara a los niños. Bueno, no, he olvidado decir que somos un colegio de infantil y de primaria, tenemos de 2 años hasta 12 años. Entonces, nuestra forma de trabajarlos es trabajándolos sin ponerles, de momento, no estamos poniendo etiqueta de este es el ODS tal, este es el ODS cual, sin hablar de la Agenda 2030 ni nada. Simplemente estamos trabajándolos a nivel pues es experimental con ellos, es a base de experiencias, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque la motivación que les supone trabajar así en los ODS a través del huerto es lo que más nos sirve para de ahí tirar el hilo hacia donde nosotros los queremos llevar, ¿no? Entonces, quiero decir, a través de algo activo es a través de lo que ellos tienen más motivación y quedan enganchados. De hecho, el proyecto se ha ido ampliando de una sola clase de quinto que salíamos media hora a la semana a todo el colegio, menos un nivel, todo el colegio estamos saliendo y es gracias a la motivación y a los alumnos que han tirado un poco de los maestros, ¿no? Oye, mis compañeros salen y yo por qué no salgo ya. Y a partir de ahí los niños han estirado de los profes. Los ODS que más trabajamos, no los trabajamos todos, por supuesto, solamente voy a citar 5. Son uno de los que más trabajamos es el 12, producción y consumo responsable, porque pienso que simplemente teniendo un huerto en el colegio y eligiendo qué forma de producir hortalizas tienes, pues ya es una manera de trabajarlo, porque sabemos todos aquí que hay muchas maneras diferentes de producir estos alimentos, ¿no? Igual que al consumirlos. Pues la paciencia que hay que tener para que germinen aquellas cosas que hemos plantado, que es algo que consideramos muy importante en este mundo en el que todo lo queremos para allá y los niños casi más. El respeto a las plantas y a las personas de cuando se está trabajando un huerto, el hecho de trabajar un huerto hace que valoremos más el trabajo de los agricultores y sobre todo en comparativa a lo que tarda en producirse una hortaliza en una huerta intensiva, en comparativa a lo que tarda en una huerta ecológica, pues también nos hace ver pues, ese tipo de trabajo de manera más responsable, ¿no? Igual que la elección de materiales a la hora de montar el huerto. Nosotros aquí, este es otro rinconcito de nuestro huerto, elegimos pues mobiliario escolar que iba a ser retirado, las garrafas de los hidrogeles también las reconvertimos en macetas para el huerto, los cajones de las verduras que llegan al colegio o de las frutas del comedor y otros materiales naturales para hacer el hotel de insectos. Yo pienso que cada vez que tomas una decisión para elegir determinados materiales, pues estás remarcando esa manera de producir responsable y de consumir también. El objetivo de salud y bienestar, pues también lo trabajamos a través de comernos lo que nosotros mismos hemos plantado. Aquí vemos una foto de una mamá que vino a preparar una ensalada con hortalizas del huerto. Y luego también celebramos siempre, todos los años, un día que le llamamos el de la torraeta, en el que hacemos un almuerzo saludable para un poco mostrar alternativas a los almuerzos convencionales que vienen trayendo normalmente. También hemos analizado menús a través de, en la foto de la izquierda vemos un grupo de niños con un material que editó la Unión de Llauradors y Ramaders, que cedieron gratuitamente a los colegios, bueno, cedieron, no regalaron, en el que se analizan menús saludables. Bueno, es un puzzle que cuando lo montas acaban siendo como cuatro bandejas de menús y ellos analizan qué alimento se repite más, qué sería un poco el de la base de la pirámide o cuáles aparece esporádicamente. Y luego en la foto de la derecha vemos a Rania, que el año pasado, como no podíamos cocinar y comer en el colegio, se nos ocurrió que se llevasen las hortalizas a casa, entonces ellos las cocinaban a su manera y luego nos pasaban la receta y foto de lo que habían hecho. Y de paso también nos surgió un poco de rebote sin haberlo buscado también
nos surgió el trabajo un poco de intercultural porque nosotros tenemos, no sé, oigo ruido por ahí. Tenemos una población con bastante diversidad cultural, entonces, claro, los niños se llevaban las hortalizas y cocinaban platos tradicionales de su cocina, ¿no? Y así de paso también trabajamos eso, ¿no? La diversidad cultural del colegio. Rania en este caso nos cocinó tajín de pavo con guisantes y alcachofas del huerto. Hemos trabajado de la mano de Ceray, que luego los nombraré porque han sido un impulso muy grande dentro de nuestro colegio, pues qué tipo de nutriente o para qué parte de nuestro organismo va bien cada hortaliza dependiendo de su pigmento. El objetivo 13, acción por el clima, lo trabajamos pues a través de varias cosas, ¿no? Una de ellas nuestra compostera, en el que ellos ven un poco cerrar el círculo de la producción de alimentos. Luego también analizando nuestros desechos escolares, clasificándolos. Visitamos también el ecopark móvil que nos queda más cerca. Instalamos hace un par de años una estación de reciclaje en cada espacio escolar, tanto en las aulas como gimnasio, comedor y otros espacios, despachos y tal. Y también hicimos una campaña por el clima uniéndonos a la plataforma Sing for the Climate, no sé si la conocéis, y cantamos la canción que ellos proponen. Nosotros la tradujimos a 3 idiomas porque también estábamos trabajando en el proyecto Portfolio, y la cantamos en valencià, en inglés y en alemán en el Ayuntamiento de Chirivella, y un poco por dar visibilidad a nuestra preocupación por el clima y por el cambio climático. También hicimos talleres de elaboración de camisetas y pancartas dentro de esta campaña, y las mamás que quisieron participaron, y papás haciendo proclamas por el clima en diferentes lenguas presentes en el colegio. Y sí que queríamos comentar que nosotros el huerto también lo aprovechamos para trabajar la igualdad de género, porque hemos indagado un poco en biografías ecofeministas que nos han parecido inspiradoras, también de la mano de CERAI. Bueno, CERAI es el Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional, que supongo que lo conocéis, pero si no, luego voy a poner también algún enlace. Y hemos trabajado la figura de Greta Thunberg, de Wangari Maathai y otras ecofeministas como Yayo Herrero, por ejemplo, también. Wangari dio para mucho porque además fue el año que celebramos el año de África, tenemos un 20% de población africana, y ahí hicimos una de las danzas con el pañuelo tradicional que usaba Wangari. También grabamos un vídeo aquel año para mostrar un poco cuál es el papel, os pondré el enlace luego en el chat, para mostrar un poco cuál es el papel en concreto de las niñas y de las maestras del colegio, también en el huerto escolar. Y ese vídeo se presentó al MICE, ganó un premio también, y lo recordamos cada 8 de marzo en nuestro cole. Uno de los que más orgullosos estamos de trabajar es el 17, el de las alianzas, porque sí que, bueno, esta foto está en valencià, pero imagino que entendéis, el alumnado en el centro y de forma muy, muy directa el profesorado y las familias, también CERAI, que nos ha hecho formación a 3 bandas, formación directa con el alumnado, formación a las familias y formación al profesorado. Luego la Concejalía de Medio Ambiente ha participado poquito, pero participa cediéndonos un árbol el Día de la Paz y el Árbol, que lo celebramos conjuntamente el mismo día, y algunas aromáticas, pero también ponen ahí su granito de arena. Y de manera muy importante, la cooperativa local Chirasols es una huerta que tenemos aquí en la localidad, que la lleva un papá de unos alumnos nuestros, que ahora los alumnos ya no están, y que bueno, producen hortalizas de manera agroecológica, y ellos han participado en nuestro colegio de 2 maneras. Una es viniendo directamente
uno de los agricultores, Raúl, a las mismas sesiones de huerto conmigo y con los alumnos y con otros profesores. Y otra manera que colaboramos con ellos ha sido yendo todos los años a visitarles, porque nos ayuda un poco a conectar con su realidad, para que vean que en su pueblo hay maneras de producir hortalizas pues, de una manera agroecológica. No solamente es algo que pasa en el colegio y que dicen los maestros que está muy bien, sino que en su mismo pueblo pueden consumir hortalizas cultivadas de esta manera. Después también pertenecemos a la xarxa, a la red de escuelas por la huerta, en la que varias escuelas de nuestra comarca nos juntamos para hacer algunas actividades que ahora os comentaré. Fotos de todo esto que acabo de comentar son estas: el ayuntamiento que nos cede el árbol que plantamos el día del árbol, las familias que participan en talleres de huertos. Esta es la cooperativa Chirasols, que es increíblemente bonita porque Raúl se preocupa mucho, le da mucha importancia al diseño paisajístico y bueno, ya veis que es que cultiva en espiral, cultiva en la flor de la vida, cultiva en muchas otras formas y es muy atractiva también para los niños. Esta es la formación que CERAI ha ido haciendo a lo largo de 2 años en el proyecto Una llavor a la escuela, que es una semilla en la escuela, a los profesores. Aquí hicimos con CERAI semilleros que luego pasamos a la cooperativa Chirasols para que los acabaran de plantar allí, los repicaran allí porque eran cosecha de verano. Y luego la xarxa, en la red de escuelas por la huerta, una de las actividades principales que hacemos es una marcha en la que nos juntamos colegios e institutos de la comarca. Se diseñan unas rutas en las que cada colegio parte de una zona, siempre visitando zonas de huerta, hablando con agricultores de esa zona, y confluimos todas en un mismo destino común. En este caso la foto es un instituto de Castellar, y allí se hacen talleres pues desde elaboración de artesana con esparto a otros talleres relacionados siempre con la agricultura y con la huerta, y nos hacemos la gran foto de familia con un lema: Som llavors de l'horta, era este año, somos semillas de la huerta. Y bueno, sí que nos pedíais un poco las dificultades y necesidades que vamos teniendo. La principal dificultad que nos encontramos es falta de tiempo para el huerto dentro del horario escolar, porque hay otras muchas tareas docentes que hacer y siempre nos queda muy poquito y casi que nos cuesta mucho ir más allá del mero hecho de cultivar, cuidar y recolectar. O sea, llegar a tener tiempo para profundizar en, pues, de qué manera estoy cultivando o el tiempo para hablar de las biografías de ecofeministas inspiradoras nos queda siempre muy corto. Luego nos falta dotación económica para esto, porque hemos tenido años atrás como proyecto de innovación el huerto, y sí que ahí estaba dotado económicamente, pero ahora ya no lo tenemos y pues estamos a cero directamente para el huerto. Luego sí que falta asesoría, aunque hemos tenido bastante por parte de CERAI, falta asesoría por parte de personal especialista, porque los maestros, bueno, yo soy de música y me he ido poniendo, pero otros maestros tampoco tenemos esa formación, y con el tiempo la vas adquiriendo, pero va viniendo gente nueva que quiere tomar las riendas, pero a lo mejor no saben por dónde empezar, ¿no? Y sí que haría falta que hubiera un poquito más de formación. Y en cuanto a enlaces y recursos, os pongo a la izquierda, CERAI está editando mucho material, en concreto dos libros de estos que os he comentado de biografías ecofeministas inspiradoras ya están editados en papel. Está por salir, bueno, el de Yayo y el de Bandana Siva ya han salido, está por salir el de Greta, que no tardará, y también han editado otros materiales sobre el huerto escolar, que todo está en PDF y os lo podéis descargar en su página, pero os he puesto enlaces directos en el Padlet que está aquí. Lo podéis directamente con la pantalla del móvil coger, o os lo pongo también el enlace ahora en el chat.
Y aquí arriba, la Unión de Llaura 2, os pongo una foto del material que hicieron para los colegios, que la verdad es que está muy bien para trabajar un poco de qué temporada es cada hortaliza, que lo olvidamos un poco porque como tenemos siempre de todos los supermercados, pues nos cuesta un poco verlo. A través del huerto se ve, pero vamos, con este material es una maravilla también. Y por mi parte, nada más, solo daros las gracias por invitarnos a estar aquí. Y sí que os voy a pegar ahora aquí en el chat el enlace al Palde, donde podéis encontrar todos estos recursos. También otros juegos que hemos hecho de Genialis y otros sobre temas de huerto para trabajar también, porque cuando tocaba huerto y llovía, pues no queríamos dejar de dar huerto y hemos trabajado en el aula con juegos o cuando hemos estado confinados también a través de estos juegos. Vale, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Empar. Bueno, y gracias también por la generosidad de compartirnos tantos recursos y tantos enlaces que realmente es lo que necesita mucha gente a veces también para animarse a probar y a experimentar y a poner en marcha este tipo de proyectos. En las dificultades que has remarcado, la verdad es que yo creo que nos reconocemos muchas, sobre todo las entidades que participamos de redes o apoyando este tipo de iniciativas. Y bueno, igual luego en el espacio de debate surgen también algunas ideas para tratar de salvar esas dificultades o esos obstáculos, ¿no? Voy a dar paso entonces al último de la mesa. Se trata del CEIP número 1 de TUI, de la provincia de Pontevedra, y nos van a hablar de su experiencia Marta Álvarez y Nuria Garabal. Gracias, chicas, cuando queráis. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las experiencias anteriores, han sido geniales. Y bueno, nos quedamos con un montón de ideas también. Ella es Marta, yo soy Nuria. Como dijeron, somos del CEIP plurilingüe número 1 de TUI. Es un cole pequeñito, de infantil y de primaria, que bueno, estamos ubicados en el sur de Galicia, hacemos frontera con Portugal. Y justo estamos en un entorno maravilloso, rodeado de zonas verdes, pero nosotros una de las dificultades que nos encontrábamos para crear nuestro huerto es que nuestro centro está rodeado de asfalto. Entonces, bueno, en un principio lo que hacíamos era hablar con los vecinos que nos dejaban parte de sus huertos y empezamos a cultivar así, pero poco a poco vimos que la mayoría de nuestro alumnado pues tenía otro tipo de necesidades porque vivía en pisos, muchos. Entonces empezamos a hacer huertos verticales en el centro, con palés. Y ahí fue un poquito nuestro inicio en el año 2014, 2015, cuando empezamos a hacer los huertos verticales. Y la verdad que fue todo un éxito. Empezamos el año pasado también ya a englobar todos los ODS, trabajando con un proyecto de centro unificado, donde potenciamos el lema que es muy conocido de piensa globalmente, actúa localmente, unidos somos más fuertes, porque somos una comunidad educativa que estamos muy unidas, somos como una pequeña familia. La verdad que el cole es muy pequeñito, somos 224 alumnos con todas las familias y siempre vamos todos con el mismo objetivo. Y cuando hacemos cualquier tipo de actividad, pues participan siempre todas nuestras familias. Vamos a enseñaros una serie de diapositivas que vais a ver cómo vamos a englobar un poquito todos los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros sí que hablamos de la Agenda 2030 y el año pasado terminamos el curso haciendo el primer congreso de los ODS, donde vino toda la familia y vinieron también diferentes expertos de la zona, tratando de dar voz a la importancia de hacer un cambio importante cuanto antes, porque bueno, es algo que nos va a afectar y que cada vez se ve más. Vemos el huerto como una oportunidad constante de aprendizaje y lo dicho, ahora os vamos a contar un poquito, os va a contar Marta, cómo englobamos todo dentro de los ODS. Bueno, pues buenas tardes, gracias por
por estar ahí, y también enhorabuena a los compañeros que hemos escuchado. Estuvimos aquí tomando nota también para enriquecer nuestras propuestas. Y bueno, tratamos, como es poquito tiempo y queremos ser rápidos, pero al mismo tiempo pues un poco pues eso, inspirar, ¿no?, de alguna manera, si es posible, a otros centros. Vamos a compartir un poco actividades que hemos hecho a lo largo de estos años, decía Nuria. Algunas son como, bueno, pues iniciativas que se repiten en los centros, pero bueno, siempre tienen también pues un contexto y un carácter personal al contexto. Entonces, bueno, empezamos por el... Ya no digo a qué, o sea, me refiero, para no repetir el nombre de los ODS, serían el 1, el 2 y el 3, perdón, y el 12, los juntamos y bueno, y escogimos estas actividades que hemos hecho durante, algunas de ellas, o sea, que hemos hecho durante estos años. Una de las iniciativas fue hacer un intercambio de semillas. Entonces, el intercambio de semillas está un poco vinculado pues, con el fin de la pobreza y el hambre cero, ¿no? Porque a veces, pues muchas veces son nuestros abuelos o nuestros antepasados. Nos vamos, ¿vale? Y ahora... Nuestros antepasados, los que hacían esto de una forma supernatural y social, pero a día de hoy pues nuestros niños desconocen quizás este tipo de iniciativas. Entonces, invitamos a las familias a que trajeran diferentes... Nosotros, o sea, los peques hicieron sus botecitos de semillas y algunas de ellas salían del propio huerto, otras nos las habían cedido ya alguna familia que tenemos interesada dentro de la comisión del huerto, luego os hablamos de ella, y entonces tenían sus semillas y entonces invitamos a la comunidad que trajeran otras semillas y se hiciese un intercambio. Para eso, pues bueno, hicimos publicidad y en el congreso que habló Nuria fue el momento de ese intercambio. Teníamos como stands, nosotros trabajamos de forma interdisciplinar en ámbitos de aprendizaje y uno de los ámbitos es el natural y social. De todos modos, en este caso estaba relacionado también con el club de letras. Con la cooperativa escolar. Porque la relacionamos también con la cooperativa escolar. En ocasiones, productos del huerto también los venden los propios niños, bien en las ferias que, bueno, nosotros aquí en Tui, en esta zona, son muy típicas, pues eso, ferias que la gente visita, eso de ir a Portugal a por las toallas, y en Tui también pues hay como, al estar muy cerquita, pues sí que cobra como, tiene todavía como mucho público, digamos, ¿no? Entonces, en momentos del curso, pues también montamos nuestros stands dentro de las ferias y en alguna ocasión se han llevado semillas o incluso productos de la huerta. Continuamos por aquí y bueno, el tema del compostero, que nuestros compañeros pues han hablado sobre él, pues nosotros también nos sumamos al compostero. Para eso se trabaja un montón de cosas. Quizás es un poco, pues eso, la economía circular, resaltaríamos, ¿no? Y estos logos que se ven por aquí, bueno, estas etiquetas, lo hicieron los peques de todo el cole, colaboraron todos, que por aquí hay unos códigos QR que llevan las explicaciones. Trabajamos un poco con el DUA, en el sentido de que trabajamos con diseño universal del aprendizaje, entonces tratamos de que los mensajes que queremos que lleguen a la comunidad educativa pues entren por diferentes vías para tener mayor accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis ahí desde imágenes, QRs, o sea, se trabajaban audios, textos e imágenes. Y se daban por aquí como las indicaciones de cómo utilizar el compostero y los beneficios del uso del compostero. Aquí en esta imagen hay unos botes que nos cedió, es eso lo que hablaba Nuria, ¿no? La apertura a la comunidad. La verdad que nosotros en ocasiones los reclamamos a ellos, pero en ocasiones tenemos incluso regalos así que no contamos, ¿no? Iniciativas que en este caso, por ejemplo, pues era un papá y estos son unos botes de pintura y tal, y dijeron, pues igual para hacer esas cositas que hacéis y tal, os viene fenomenal. Y una vez que se hizo este trabajo de investigación en el ámbito natural y social, después se compartió a todas las aulas estos botecitos para recoger los residuos que después irían al compostero del cole. Relacionado con salud y bienestar, van salteados, ¿vale? Pero hemos relacionado con todos los objetivos. Con salud y bienestar, bueno, pues lo que se hace en muchísimos coles, que es
pues una vez recogemos los cultivos y hablamos de las dietas saludables, ¿no? Aquí, por ejemplo, está este niño que nos enseña un plato de setas. Hacemos autocultivos de setas, que también tenemos un papi que nos enseñó de alguna manera a cómo inocular las semillas en troncos, y también de otras maneras, como por ejemplo con borla de café, incidiendo así en la economía circular, ¿vale? O sea, como colaborando con una cafetería de Tui, bueno, con diferentes cafeterías de Tui, pues eso, recogíamos la borla de café y servía como sustrato para que luego las setas pues nada, tuvieran su ciclo vital, ¿no? Y aquí están unos peques a final de curso haciendo un revueltillo. Por aquí tenemos a, bueno, estos peques recogiendo la cosecha típica de final de primavera, de lechugas, donde hicimos bocatas saludables, por aquí con pizza, por aquí fresas, ¿no? Esto lo hiciéramos el año pasado en primero de primaria, ¿no? Que era eso de la primera fresa, aparece aquí el niño, entonces era como, y podríamos dividirlo entre 25, y entonces era como, y era como esa sensación de qué bien sabe la fresa del huerto, porque era como muy poquito, pero muy sabrosa, ¿no? Botiquín Natural del Camino de Santiago, esto estuvo vinculado con un proyecto que hicimos sobre el Camino de Santiago. Nuestro cole está situado en una parte del Camino de Santiago, pasan por delante de nuestro cole, pues eso, los peregrinos diariamente. Y entonces, bueno, pues en quinto y sexto se decidió pues contribuir a ese proyecto haciendo un botiquín natural del Camino de Santiago. Entonces se hizo una salida por todo Tui, se investigaron sobre plantas autóctonas que se podían encontrar los peregrinos y cuáles eran los beneficios que incluso le podían reportar, pues si tienes dolor de cabeza, para calmante pues si alguna en los pies, para alguna inflamación y tal. Entonces los niños hicieron todo un estudio de cuáles eran las propiedades de estas plantas y cómo podían utilizarlas en el camino, en el propio camino, ¿no? Qué plantas se podían encontrar y cómo podían utilizarlas. Y entonces hicieron un bancal en el cole, como os dijo Nuria, en nuestro cole. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro huerto porque no tenemos espacios verdes y entonces es como si tú quieres, puedes, ¿no? O sea, vamos a reinventarnos, vamos a como una oportunidad, y a día de hoy incluso pues es eso, o sea, es como que cualquier esquina, bueno, pues no tenemos el espacio, cuando antes era un problema no tenerlo, porque decíamos, no, nosotros no podemos tener huerto, y nos hemos dado cuenta de que sí. Además, a día de hoy, bueno, pues esto, por ejemplo, son, como han expuesto nuestros compis, ¿no? Son unos bancales de madera que están bárbaros. Bueno, continuamos y aquí las agrupamos un poco, ¿no? Por esto de, tampoco queríamos, pues eso, creemos que todas están relacionadas con estas iniciativas. Vale, hablaron también por ahí los compis, ¿no? Lo importante de la formación. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, pues tuvimos formación de compostaje a las familias, por eso de que continúe lo que se hace en el cole, que tenga un sentido también para las familias, y que cuando se sepa lo que están haciendo los niños, pues que las familias también le den la importancia que tiene, ¿no? Y aquí lo que hacemos también es como que los niños, pues aquí hacemos mucho lo de los expertos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los expertos que vinieron el año pasado a todos los cursos del cole, trabajan en el Ayuntamiento de Tui y lo que hacen es, o sea, le llamamos maestros composteiros, maestros del compostaje. Entonces, dieron charlas a todo el cole, pero especialmente se centraron en el alumnado de quinto de primaria. Entonces, pues este alumnado era como el experto y daba charlas aquí es bueno, sacamos así una foto que teníamos, era como una foto, o sea, como una charla a cada uno de los cursos. Entonces ellos eran los expertos y nos daban las charlas de cómo hacer un buen uso del compostero, porque hay millones de dudas de cuándo tengo que revolver, que si tengo que usar hojas secas, que si hay los mosquitos es que está bien o está mal, ¿no? Y entonces ellos de alguna manera, de hecho, o sea, se les ponen como sugerencias o preguntas de los otros cursos para que ellos investiguen y nos den un poquito la respuesta a esas dudas. Y después por aquí, bueno, pues elegimos estas fotos, estas, bueno, del Instagram, ¿no? Que nos pareció como súper chula, porque representa un poco, pues lo que hablabais antes, una de las dificultades que nosotros tuvimos y que solventamos de una forma como muy natural y muy chula, y también pues haciendo un poco incidencia en esto de las alianzas, ¿no? Que es hacer una comisión de huerto escolar. Entonces, bueno, pues en ella participa profesorado
familias e incluso algún experto en la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues, ¿por qué la necesidad de esa comisión que luego nos enriqueció en otras actividades? Pues que en verano no tenemos sistema de riego, por supuesto, entonces no queríamos, era muy frustrante encontrarnos en septiembre pues con el huerto pues seco y poco cuidado. Entonces la sorpresa fue que, bueno, pues sobre todo familias que había por aquí cerquita del cole, pues dijeron sí y nosotros os ayudamos y tal. Entonces, bueno, pues empezó a sumarse gente. Entonces es como muy ligero porque a lo mejor pues te toca una semana o sea, en los meses de verano, una semana, incluso menos, porque ellos se dividen, se pasan la llave y nos han puesto como más puntos de agua porque cada vez como que nuestros huertos modulares van incrementando. Y entonces, pues nada, tenemos la suerte de que de repente llegamos y podemos tener girasoles o tenemos las moras, entonces entre ellos incluso, pues eso, comparten la recolecta que hagan y demás. Entonces, bueno, os animamos que si os apetece, pues aunque de primeras te parece que no van a participar, a nosotros nos sorprendió positivamente. Llevamos 3 años, creo, 3 años haciéndolo y la verdad que es un gusto entrar en septiembre con el huerto verde. Y un objetivo que tenemos con los niños es, estamos como intentando diseñar también cómo poder hacer sistemas de riego y luego os enseñaremos un prototipo que hicimos el año pasado y que se llevó a cabo y que no nos sirve para todo el huerto, pero sí para parte del huerto. Aquí, bueno, esto es un ejemplo como incluso en el confinamiento. Perdón, chicas, solo un aviso para que más o menos controléis el tiempo, igual 3 minutitos o así para ir cerrando. Perfecto. Vale, Gracias. ya estamos acabando. Aquí está un ejemplo de las familias colaborando en el confinamiento cuando empezaron a dejar, porque estaban como preocupadas de cómo estaría ese huerto. Y nos venimos por aquí y bueno, el 13, el 14 y el 15, pues nada, tenemos también, aquí hemos visto un poco relacionado con lo que hablamos, ¿no? Ecológico, entonces el objetivo es utilizar pues remedios ecológicos para combatir las plagas y las enfermedades de la huerta. Aquí los niños dentro de este ámbito que os decíamos pues estuvieron experimentando con remedios caseros y ecológicos y son los que se les echó el curso pasado a nuestros productos. Por aquí hay un ejemplo, bueno, pues de eso también, lo rescatamos del Instagram, ¿no? Que decía uvas de primera calidad, libres de productos químicos, comisión de huerto ecológico. Estas uvas están, pues eso, sin ningún tipo, y están hermosas, la verdad. Y por aquí, pues eso, cómo recogemos las semillas de tomate y las aprovechamos para el próximo año. La iniciativa que la creamos en el Club de Ciencia que tenemos en el cole, haciendo el Club de Bichos, donde trabajamos, pues, el hotel de bichos, donde trabajamos pues eso, la importancia de la polinización en nuestro huerto y cómo atraer estos bichos para que nuestro huerto esté saludable. Y aquí, pues relacionado con el 8, el 7, el 6, 11 y 9, aquí está el prototipo que os hablábamos antes de un sistema de riego aprovechado por el agua de la lluvia que bajaba por el canalón, y entonces este bidón es el que lo recoge, y aquí un papi, pues que es fontanero, nos ayudó a hacer el sistema de riego que nos alimenta como 3 bancales de este tipo. Primero lo elaboraron como una maqueta y luego lo hicieron realidad. Aquí está un sistema de riego hidropónico que fue un éxito también porque la placa solar hace que este circuito esté echando constantemente agua. Entonces en estos huequitos plantas la plantita, tenían como botellas de agua, o sea, iba ya, sí. Y entonces vimos cómo era pues lo que crecía con más... o sea, que esto fue antes incluso, cuando no teníamos el sistema de riego, fueron nuestros primeros prototipos y las plantas eran las que más verdes se mantenían, ¿no? Aquí es una maqueta que le hicimos el año pasado también de una ciudad sostenible, donde, bueno, se hizo desde el ámbito STEAM, pero realmente estaba relacionado con un montón de objetivos, ¿no? Y una de las cosas que se resaltaba en esa maqueta de una ciudad sostenible relacionadas con el huerto, pues era la creación de huertos verticales y de huertos comunitarios. Y entonces en esta maqueta, que aquí no se ve nada, pero bueno, aparecían dentro de las distintas propuestas.
Ya acabamos, este es el enlace que nos lleva a la página del centro, allí tenemos blogs, tenemos tareas diseñadas por si estáis interesados, y acabamos con el lema de nuestro cole, de Eduardo Galeano, que seguro que conocéis, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por vuestras propuestas, que la verdad es que, bueno, se nos está quedando un catálogo de actividades, la verdad que muy completito esta tarde. ¿Qué tienes detrás? Ahí, dejar de compartir. Bien, bueno, recordaros que podéis seguir poniendo propuestas, ideas, enlaces o dudas en el chat, y antes de abrir el espacio de debate queremos dejar también un espacio para que las compañeras de Germinando nos cuenten un poco su experiencia y nos den también sus ideas y sus aportes en esta tarea de cómo integrar y cómo relacionar el huerto con los ODS. Entonces, si Andrea está disponible por ahí, cuando quiera le doy paso. Estoy. Pues venga. Bueno, lo primero, muchas gracias a las 3 experiencias. Es súper ilusionante y motivador ver que no estamos solas en esto de relacionar el tema de los ODS con el huerto escolar, ¿no? Y ahí teníamos el debate con las compas amigas de la Terra y nosotras en Germinando también, de esto de la Agenda 2030, que ahora como que se ha puesto de moda, que por un lado, menos mal, porque veníamos de la Agenda 21, que no hemos conseguido mucho, pero también con la sensación de que no es tan difícil, ¿no? Y viendo vuestras experiencias y demás, pues es más evidente. Yo había preparado una pequeña presentación porque cuando hemos hecho el mapeo del que hablamos en la primera jornada, muchas de las personas e iniciativas que respondieron al mapeo, y por eso están estas 3 aquí, porque estas respondieron que sí estaban trabajando los ODS y por eso las hemos invitado, pero muchas de las otras iniciativas que respondían decían que no sabían cómo hacerlo, ¿no? Que sí que se les había ocurrido esa conexión, pero que no sabían muy bien cómo aterrizar estos ODS a la tierra, ¿no? A la tierra, al huerto, quiero decir. Entonces, bueno, he preparado una pequeña presentación de repaso de algunas de las cosas que a nosotras se nos ocurrían, que en realidad ya vais a ver que son, como han dicho las compas de TUI, se repiten, ¿no? Aunque luego en cada contexto y en cada lugar pues hay unas variaciones que las hacen un poco particulares. Compartir. ¿Se ve? Pantalla. Bueno, básicamente esto ya sabemos cómo está el patio, cómo está la situación, ¿no? Y actualmente además estamos justo, están ahí las cabezas pensantes y poderosas unidas en Glasgow pensando a ver cómo hacemos, pero parece que mientras tanto esta gente se organiza desde los coles y desde la gente de a pie, estamos haciendo quizás muchísimas más cosas, ¿no? Y por esto un poco el sentido de las jornadas. Ante la evidencia de que cumplir los objetivos de la Agenda 2030 es una tarea urgente, nos preguntamos cuál es el papel de los centros educativos en esta necesaria educación para la sostenibilidad, para poder alcanzar esos ODS, y qué se puede aportar desde los huertos escolares en concreto, ¿no? Y en este sentido nosotras hablamos de agroecología escolar, que es un poco también el concepto que utilizan las compañeras de CERAI o de otras iniciativas que hay por todo el territorio español, que estamos apoyando a los profes y las profas en esta tarea, ¿no? Es evidente que ante cómo estamos hay que enfocar desde otro enfoque, ¿no? Y es esto que se llama la educación para la sostenibilidad o educación para la ciudadanía global, que ahora está muy de moda. Y nosotras creemos que el huerto como espacio, pero como herramienta también, es una excusa estupenda, ¿no? Para poder alcanzar todos estos objetivos. ¿Por qué el huerto? Porque, bueno,
pequeño repaso así algunos datos, ¿no? La agricultura tiene mucho que ver con el cambio climático. Estos son algunos datos según el IPCC, sobre el cambio climático, que depende de la agricultura, ¿no? Y no cuando hablamos solo de agricultura, sino cuando hablamos de ganadería y más ampliamente de sistema agroalimentario. Y es ahí donde tiene sentido hablar del huerto escolar, porque cuando hablamos de agricultura, en realidad estamos hablando de todo lo que genera la función de alimentación de una sociedad, que incluye también la elaboración, el envasado, la distribución y demás, ¿no? Este sería el sistema agroalimentario global, que es uno de los grandes elementos generadores de gases de efecto invernadero, y no solo gases de efecto invernadero, sino de un montón de problemáticas asociadas, económicas, socioculturales, de salud, ¿no? Que todo esto que ya lo sabemos, y es aquí donde podemos nosotras ampliar un poco la mirada del huerto, salirnos, ¿no? Y entendiendo el sistema educativo como el centro educativo como un sistema agroalimentario pequeño, ¿no? Y todas las cosas que habéis ido contando en realidad están incidiendo en esto. Abrimos el huerto, abrimos la mirada, salimos del huerto, pero en realidad todo tiene que ver y ahí estamos mirando desde la alimentación, ¿no? Y es ahí donde tiene sentido el trabajar los ODS, y quizás es más fácil relacionar este trabajo, ¿no? Entendemos que los centros educativos son agentes de cambio, y como todas habéis remarcado, que no sé si os habéis dado cuenta, el ODS 17, esa necesidad de generar redes y generar espacios de intercambio para poder fortalecer y expandir todos estos procesos que están ocurriendo y poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Este sería, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos claro, los que estamos y las personas que estamos trabajando en torno al huerto, que el huerto es un ecosistema. El enfoque es que el cole también, ¿no? Y dentro de ese ecosistema cole hay un montón de interacciones y relaciones que podemos intentar abordar para ir relacionando todos estos ODS, ¿no? La comunidad educativa, donde están las aulas, el comedor, el patio y el huerto, y cómo esto se relaciona con el barrio y con el pueblo, y al ampliar un poco más la mirada con la ciudad, y entonces ya pasaríamos, ¿no?, a esos ODS que se nos quedan un poco grandes. Estos son los ODS, que así, ¿no?, como quedan muy bonitos, han hecho unas infografías muy chulas. Gracias, Eduardo, por ese enfoque de círculos concéntricos, que me ha encantado y creo que le da otra vuelta a lo que estábamos hablando, ¿no? Pero claro, yo cuando vi los ODS dije, bueno, son muy bonitos, y cuando empiezas a leer, ¿no?, algunas de las metas, dices, vale, para 2030 erradicar la pobreza extrema para todas las personas, ¿no? Como que empiezas a leerlos así uno a uno y dices, madre mía, yo de esto no puedo hacer nada. Nada de todo esto está en mi mano como persona humana que vive, en mi caso, en Madrid, ¿no?, una pequeña ciudad un poco monstruo. Pero el punto de vista, y todas lo habéis dicho, y me ha gustado también el enfoque de Empar, de no lo hablamos tácitamente, pero en realidad los estamos trabajando, ¿no?, de alguna manera, y es que de lo que entendemos nosotras desde Germinando y con Amigas de Terra es el enfoque, y por eso estas jornadas, es que ya por el simple hecho de tener un huerto educativo en el centro y trabajarlo, que esto es importante, no vale tener el huerto ahí abandonado, ya estamos trabajando los ODS 4 y 13. ¿Vale? Solo por tenerlo y estar trabajando en ellos. ¿Esto por qué? Pues para esa gente que dice, no sé cómo hacerlo. Bueno, si tú estás ilusionada en el huerto y lo estás llevando a cabo ese proyecto, ya estás trabajando lo de ese 4, en concreto la meta 4 dentro del 4, asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, ¿no? Ya con las cosas de estar cuidando el huerto y demás lo estamos trabajando, y por supuesto la acción por el clima. Pero, como habéis ido comentando, pues hay otras muchas maneras de trabajar el resto de los ODS, ¿no? De por sí, por hecho del huerto, como ya habéis comentado las compas de TUI, en realidad se entremezclan, ¿no?, varios ODS en muchas actividades, o solo por el hecho de estar en el huerto. La vida en los ecosistemas terrestres, obviamente, porque estamos en un huerto. La producción y el consumo responsable, como habéis dicho, bien sea por la compostera o bien sea porque lo comemos y producimos de otra manera. Y, por supuesto, las ciudades y comunidades sostenibles, ¿no?
Entonces, bueno, aquí ahora yo voy a lanzar algunas ideas que nosotras hemos hecho en Germinando por si sirven también de motivación, ¿no? Para el ODS 1, por ejemplo, hablando de cuando hablamos del calendario de cultivo y las verduras y fruta de temporada, con el alumnado mayor, ¿no? A partir de quinto o sexto de primaria, sobre todo con la ESO, hablar, por ejemplo, del problema de la fresa, ¿no? Que en este país es un problema muy importante. La fresa es un alimento que comemos todo el mundo y no sé si conocéis toda la problemática que hay con las mujeres de la fresa en Huelva, que todas que vienen con la migración, que están sufriendo situaciones laborales casi de semiesclavitud, violaciones, etcétera, ¿no? Pues el reflexionar qué pasa cuando nosotras comemos fresas que vienen de Huelva, que en Galicia o en Madrid todavía no han aparecido por el huerto en mayo, ¿no? ¿Qué implica el comer esas fresas? Y entonces ahí ya estamos reflexionando y trabajando sobre el ODS 1, ¿no? El ODS 2, por ejemplo, la donación de la cosecha cuando sean grandes. Hay huertos muy pequeñitos que no pueden donar la cosecha, pero bueno, ya se ha estado haciendo, por ejemplo, durante el confinamiento, muchos colegios de la red de huertos escolares de Madrid y Talavera de la Reina, el Bartolomé Nicolau, que estuvo durante la primera sesión, lo hicieron también. Fue donar los alimentos de la cosecha a los bancos de alimentos, ¿no? Para las familias que estaban en las colas del hambre durante la pandemia. Aquí ponía en concreto dos de las metas del ODS 2, que no nos parece que, así como intuitivamente, que puedan estar ahí, pero lo que habéis mencionado de las prácticas agrícolas resilientes, ¿no? La agricultura ecológica, que es lo que practicamos en los coles, o mantener la diversidad genética, ¿no? Esto, por ejemplo, es una actividad que hicimos en uno de nuestros coles y que lo hacemos todos los años también. También con eso del intercambio intergeneracional, es hacer los bancos de semillas de los propios coles, convocando a todas las familias a que nos traigan las semillas, ¿no? Entonces, pues se les pide a todas las familias que busquen, que hagan una pequeña presentación de qué han conseguido, que busquen un refrán y que pongan una foto de la persona que les ha regalado esa semilla. Con esas semillas elaboramos el banco de semillas del cole y hacemos un mural para que todo el mundo lo vea, ¿no? Sobre el eje 3, por ejemplo, lo de ODS 3, pues hay muchos bailes, y esto en la asignatura de música, por ejemplo, ¿no? Muchos bailes asociados a la agricultura, canciones, las jotas, quienes las tengáis por ahí a mano, un montón de cultura popular y tradicional asociada a esto, que se puede utilizar, por ejemplo, en todos los contenidos de educación física, ¿no? Que parece una tontería, pero correr el test de Cooper es mucho menos enriquecedor que bailarse una jota, desde luego. La igualdad de género, que también las mencionaba la compañera de Valencia, ¿no? Organizar cuentacuentos y reflexionar sobre las oportunidades de las mujeres en el mundo. Ahí os ponía yo el mismo enlace de las compañeras de CERAI, o simplemente en el día a día encargarse de que las niñas cogen las herramientas y que los niños se encargan de los cuidados, de los cuidados del semillero, de las cosas así más, ¿no? Que suele pasar mucho que los niños van corriendo por las herramientas y a las niñas se quedan un poco más atrás, que les da miedo y tal. Bueno, hacer efectivo, o sea, de una manera consciente, el que todo el mundo debe encargarse de todas las tareas, porque todas las tareas son igual de importantes, ¿no? Con el agua limpia y saneamiento me ha encantado el sistema de recogida de agua de lluvias. Voy a empezar a gestionar eso en los coles de aquí. Diseño de sistemas eficientes, recolección de agua de lluvia, una charquita de anfibios, simplemente el acto de regar, el conocer cómo funciona el sistema de riego, por qué usamos goteo, por qué no usamos riego a manta. Ahí os pongo una foto de una actividad, un proyecto de uno de nuestros coles, que el alumnado de quinto de primaria durante todo el curso estuvo investigando sobre esto del agua, el uso eficiente y cómo funcionaba el riego del huerto, y fueron los encargados de diseñar y hacer todo el montaje del riego del huerto de infantil. Entonces estuvieron midiendo en matemáticas, estuvieron luego en tecnología haciéndolo, apañando con los empalmes y demás, revisando los errores, etc.
En cuanto al ODS 7, por ejemplo, a mí es uno de los que más me cuesta relacionar directamente con el huerto, porque lo que viene así como de lo suyo sería pues el sistemas eficientes, ¿no?, de energía y tal. Por ejemplo, las placas solares, que a mí me generan un poco de resistencia, en tanto cuanto estamos hablando, como decía en par desde Valencia, de la falta de recursos. Entonces esto es como bastante limitante. Aquí estoy a la espera de que a alguien más se le ocurran más ideas de cómo trabajar este ODS directamente en el huerto, que yo no termino de verlo muy claro. El 8, conocer proyectos productivos de la zona, invitar a ganaderos y a ganaderas que estén cerca, que nos cuenten, ¿no? Todos los, sobre todo ahora que hay esta enorme desconexión entre lo urbano y lo rural, el reconocer la gente que está trabajando en el campo, bien de la manera tradicional o bien en sistemas agroecológicos, ¿no? Hacer visitas, excursiones, etcétera, en vez de ir al zoo, irnos a una finca productiva, ¿no? Todo esto del ODS 9, la industria, la innovación y demás, tiene que ver con la investigación científica. En este sentido, el huerto es un lugar maravilloso para trabajar en torno al método científico. Cualquier actividad que hagamos diseñando un poco el método científico y experimentemos en nuestro propio huerto, ¿qué pasa si no riego? ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si ahora tapo una planta? ¿Qué pasa si ahora no? Todo esto va a generar estas cosillas, ¿no?, en los niños y las niñas de poder investigar. La Semana de la Ciencia, que se celebra en noviembre, se pueden proponer cuestiones relacionadas con la investigación y la propuesta en torno al huerto. Y, por supuesto, y este va relacionado con el objetivo 5, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra en febrero y que hay muchas mujeres que se nos han olvidado a lo largo de la historia, que descubrieron muchas cosas que tienen que ver con el huerto directamente, ¿no? Perdona, Andrea. Y ya estoy. Malo, un par de minutitos y cerramos. La reducción de desigualdades, lo habéis mencionado también, un Masterchef cultural para poner encuentro de familias, recopilando recetas y culturas, ¿no?, en torno a la alimentación. El tema de mantener un huerto ecológico y activo, que es lo que os he dicho, ya hace que por el ODS 11, que sería este de ciudades sostenibles, porque los huertos pueden actuar como corredores biológicos dentro de las ciudades, ¿no? Y en esta generación de espacios donde la biodiversidad pueda habitar las ciudades, los huertos, ya sean escolares o comunitarios, ocupan un papel fundamental siempre y cuando esté vivo y sea diverso. El 12, además del compostaje, que ya lo habéis mencionado todas, que lo tenemos bastante claro, también fomentar la creación de un grupo de consumo en el propio cole, que participen las familias, que participen el profesorado, una cooperativa como la que comentaron el cole de Urchillo, entre el propio alumnado. Ahí os pongo el ejemplo de Luis Cernuda, que consiguieron a partir del cole, del proyecto de compostaje del colegio, consiguieron el primer nodo de compostaje comunitario de la ciudad de Madrid, que es muy interesante, y todo empezó a partir del huerto escolar. Por supuesto, el tema de cómo usamos, alguien lo ha dicho, ya solo el hecho de las prácticas que hacemos en el propio huerto y cómo gestionamos la fertilización, cómo gestionamos el control de plagas y demás, ya estamos haciendo mucho por el ODS 14, porque estamos cuidando lo que llega al mar, estemos o no cerca de él. Este ya lo hemos comentado, teles de insectos, biodiversidad, etcétera. El trabajo en equipo, la colaboración, la experimentación en la toma de decisiones y la democracia, las comisiones de huerto en la que participan todos los elementos de la comunidad educativa, está haciendo ya por el ODS 16. Y, por supuesto, como todas habéis comentado, y esto me gusta mucho porque en general suele ser otro de los ODS que cuestan, ¿no?, estas alianzas para lograr los objetivos. El huerto es una herramienta estupenda para construir y fortalecer estas relaciones dentro de la comunidad educativa, ¿no? Y, bueno, este era un ejemplo de esto de la comunidad educativa. En uno de estos coles en los que trabajamos, en los que participa mucho la familia y apoya mucho a la familia, y estaban también tienen la estrategia, les pasaba lo mismo que pasaba en verano, cómo lo hacemos y demás, y hicimos la estrategia Adopta el Huerto en Verano,
Y gracias a eso, cuando llegamos en verano, después del verano, vemos el huerto verde, que no me acuerdo quién lo ha dicho, que es, por supuesto, mucho menos desmotivador que ver que todo el trabajo se ha perdido, ¿no? Y yo ponía, es la misma frase, pero ponía esta pintada. En vez de mucha gente, pues muchos huertos pequeños cultivarán pequeñas gentes que cambiarán el mundo. Esta es una pintada que hay en uno de los huertos comunitarios de la red de huertos urbanos comunitarios de Madrid, el huerto de Adelfas, y que creo que nos viene muy bien para este momento. Y muchas gracias y perdón, creo que listo. Muchas gracias, Andrea. Sé que te cuesta. Estoy agotada. Que te cuesta concretar, pero bueno, has hecho un esfuerzo que se te reconocerá. Muy bien, gracias. Vale, bueno, vamos un poco justos de tiempo, pero ahora sí que nos gustaría abrir el espacio de debate. Si queréis, ahora es el momento, podéis desactivar los micros y plantear vuestras preguntas, si es que no lo habéis hecho por el chat, y si no, bueno, pues lanzamos nosotros alguna cuestión que nos ha surgido. Como queráis, si alguien se anima, y si no, vamos para adelante. Bueno, entiendo el silencio administrativo como negativo. Así que nada, antes de lanzar ese par de preguntas que teníamos nosotras, creo que Paz tenía para empezar una, sí que es muy breve y que quería dejar ya lanzada, que es que el ecoparque móvil sería el equivalente a lo que aquí en Galicia es el punto limpio, entiendo. El punto limpio móvil. Bueno, vale. En Chirivella hay un punto limpio, pero fijo, y luego hay en los diferentes barrios van poniendo este ecoparque, y es que este lo ponen enfrente del colegio, y muchos niños no lo conocían. Vamos, les cantamos una canción sobre eso. Bueno, el plumero de la música creo que se me ha visto por ahí bastante. Vale, perfecto, gracias. Y nada, bueno, respecto a las preguntas así que a nosotros nos surgían y que, bueno, nos gustaría así lanzar para debate. Bueno, en primer lugar, hemos visto que hay centros que trabajáis los ODS y la huerta de manera explícita, es decir, relacionándolos, interrelacionándolos y haciéndolo eso explícito, y otros coles que, aunque los trabajáis, digamos que no lo ponéis en valor o no lo expresáis así. Entonces, la duda es, o el debate, ¿debemos los centros que trabajan los ODS ponerlo en valor y hacerlo explícito? O sea, ¿es la Agenda 2030 una oportunidad para que los centros educativos participen en su cumplimiento, o es simplemente una moda y no hay que vincularlos? Esto como pregunta para la reflexión. ¿Alguno de los ponentes quiere dar su punto de vista, o si no también incluso otros participantes? Abrimos una ronda. Bueno, yo casi por un poco alusiones de los que lo trabajamos sin decirlo, esto en parte no se trabaja tácitamente porque en parte es por falta de tiempo, no es porque nos falta el tiempo de ponerle, ¿os acordáis lo que hicimos el tal? Pues esto es cual. Quiero decir que yo pienso que sí que es importante ponerle nombre, pero si lo pones en una balanza, casi es más importante practicarlo y dejar que en el instituto lleguen y les pongan el nombre, que tú empezar a poner nombres todo en el aire de una manera abstracta, con fotos, con vídeos, sin llegar a palpar la realidad. Entonces, pues por falta de tiempo nos dedicamos a lo primero y esperamos que en un futuro pues lleguen a lo segundo, pero sí que es importante, porque luego si lo van a escuchar en otros sitios, pues que tengan ya la conexión hecha de que sí, en mi colegio también se habla de ODS, también los trabajamos. Ahora, nosotros creemos que es importante también porque, bueno, como dijo la compañera, lo importante es hacerlo, lógicamente, porque aprender se aprende haciendo, pero sí que es cierto
que si no hablamos de ellos, no se conocen realmente cómo se van a cumplir. Nosotros partíamos del año pasado, de cuando empezamos a principio de curso, proyectábamos el vídeo de la Agenda 2030, donde se explica muy bien, que está muy chulo ese vídeo en YouTube, la verdad, y explica por qué debemos trabajar para los objetivos. El cambio climático es una realidad, lógicamente lo están viendo ellos continuamente en el telediario y demás. Entonces, es importante hablar de algo para que se pueda solucionar. Marta, tú ibas a decir algo también. Yo iba a decir que, por supuesto, lo más importante, estamos totalmente de acuerdo, es hacer, ¿no? Y en nuestra, o sea, así haciendo un poco de retrospección, ¿qué pasa? Una vez que llegan los ODS a tu vida, ¿no? A nosotros cuando empezamos a reflexionar sobre ellos, el claustro, porque para eso primero hay que conocer, y después, una vez que lo metimos pues como que digamos un poco interdisciplinar en nuestra forma de trabajo, y entonces fue como muy emocionante porque parecía que cualquier cosa que hacíamos de alguna manera casi contribuía a los objetivos. Entonces le da todavía como más significatividad a lo que haces. Entonces eso, si lo trasladamos al huerto, la reflexión del trabajo diario en el aula y en este caso en concreto en el huerto, lo analizas o ese análisis con los propios niños, podría ser incluso un análisis con los niños. Conocemos estos objetivos, entonces vamos a ver que, pues eso, experiencias que hemos hecho en el huerto, que estamos haciendo, cómo podemos vincularlo, entonces coge todavía más valor lo que estamos haciendo, ¿no? Porque lo estamos haciendo por algo en concreto y además estamos contribuyendo a la Agenda 2030. Y después a la importancia también de trasladarlo a todos los hogares de TUI. Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos un libro viajero donde partimos poniendo ejemplos de lo que se hace en el centro, y ahora le decíamos cada día desde las diferentes aulas se lo lleva un niño, y entonces la familia nos tiene que devolver eso semanalmente diciendo cómo contribuyen ellos a los diferentes ODS. Entonces, bueno, ahí... A las pequeñas acciones diarias, claro, ¿no? La reflexión esa, porque parece que nos ir contagiando, ir creando un poco escuela, que es lo que queremos todos y todas. Gracias. Sí, yo por añadir a lo que habéis dicho todas, me gustaría también insistir que considero, totalmente de acuerdo con lo que proponéis, es decir, que considero importante que se verbalice, se haga evidente los ODS, y además también por un tema que habéis comentado en una de las presentaciones, el tema de lo local y de lo global. Los ODS tienen la gran ventaja de que es un idioma común, es decir, en cualquier parte del mundo se pueden entender desde lo local, pero también desde lo global. Entonces, al final, da una perspectiva al alumnado muy interesante, porque a veces lo que hacemos estrictamente local no somos conscientes de las repercusiones que tiene globalmente, ¿no? Y son un único sistema, al final estamos en un único sistema, en una única casa común, en un único planeta, y estemos en el país o en el continente que estemos, es muy importante un idioma común. A mí me gusta hablar de los ODS como un paraguas, es un paraguas que es para todo el mundo. Además está el eslogan de no dejar a nadie atrás, que es lo que une a todos los ODS, ¿no? Entonces yo creo que hay que verbalizarlo y visibilizarlo, sí. Es muy importante, es esencial lo que se haga, o sea, hablar de la práctica y no de la teoría, pero también de alguna manera tener un lenguaje común, de alguna manera para las alianzas y para avanzar en un sentido, digamos, comunitario, ¿no? De alguna manera. En el chat, Eva María Jiménez pregunta qué vídeo es. No sé a qué vídeo se refiere o para quién va esa pregunta. Si lo puede verbalizar. Por fin, si es que está por ahí, si no se ha ido. No, aquí. Lo compartimos por el chat ahora. Sí, vale, pues lo compartimos el enlace, ¿vale? Porque... Vale, pues si podéis poner el enlace en el chat, os lo agradecemos. Perfecto. Pues si os parece ahora, Andrea hace así como un resumen, como los titulares, ¿no? Como esa tradición que hemos hecho hasta ahora en todas las sesiones, y yo lanzo la evaluación así final, bueno, esta evaluación así como de primera impresión, para que nos quede a nosotras.
y contad que vais a recibir otro correíto pues con una oración así como un poco más pausada, que podáis concretar más cosas y tal, las que queráis, claro, por supuesto, que nos sirva a nosotros para organizar futuros encuentros y saber realmente qué pozo ha dejado esto. Entonces, Andrea. Andrea está silenciada. Como titulares, así grosso modo, me quedaría un poco con esta última reflexión, ¿no? de la importancia de nombrar lo que se está haciendo como paraguas y tal. También que comentaba en par, porque esto es un aprendizaje en espiral y van a ir volviendo, ¿no? El alumnado, las familias van a ir pasando de a medida que vayan construyendo sus caminos, van a volver otra vez sobre los ODS de una u otra manera. Entonces, al nombrarlos van a poder relacionarlo directamente con lo que han estado haciendo, ¿no? Pero también con este titular un poco menos positivo, de el poco trabajo, o sea, poco tiempo que hay efectivo para poder profundizar y trabajar en estas cuestiones, ¿no? Que quizás debería ser una de las reivindicaciones más grandes y más fuertes que tenemos que seguir haciendo, más potentes, quiero decir, desde los huertos escolares, desde quienes nos dedicamos a esto, es esa necesidad de tener más tiempo, más recursos, y ya sea por formación, ya sean económicos, ya sea material, para poder seguir llevando esta labor, ¿no? Y desde aquí, como gran titular otra vez, pues vamos a hacer fuerte este ODS 17, ¿no? De estas alianzas para crear los objetivos, para alcanzar los objetivos que pretendía precisamente estas jornadas, ¿no? Y que espero que os hayan servido no solo a quienes habéis estado exponiendo, sino a todas las que habéis estado escuchando, para detectar aquellos posibles aliados y aliadas, ¿no? Para generar redes y seguir trabajando. Que estamos haciendo algo muy importante, estáis haciendo algo muy importante, y mucha gente pequeña, ¿no? En muchos lugares pequeños, lograremos cambiar, espero, el mundo. Y muchas gracias a todas, y a Laura y a Patrick por todo. Gracias a ti. Y nada, por mi parte, eso creo que ya lo he dicho antes por el chat. Hemos estado recopilando todos estos vídeos y enlaces y demás, las presentaciones de todas las personas, iniciativas que han tenido lugar durante las 3 jornadas. Estamos elaborando un documento, memoria, resumen, para poder enviaros a todas las personas que habéis estado inscritas. Las gotas de los olivares, vale. Os vamos a reenviar todo para que todo el mundo tenga acceso a los enlaces, a los recursos y a las presentaciones, y a los contactos para quien quiera contactar directamente con las ponentes y los ponentes. ¿Sí? Y también deciros que si como aquí hay más coles, que si algún cole más tiene más recursos que quiera compartir, que serán súper bienvenidos por el resto. Así que, ¿sabes? En plan, todo aquello que podamos, ¿sabes? Crear de forma conjunta y compartir, genial. Y después yo también quería agradecer a Gemma, que está ahí en la sombra, que es una voluntaria que tenemos dentro de Amigos de la Tierra y que está también ayudando. Entonces, muchas gracias, Gemma. Y gracias a todas las participantes, y ya no me enrollo más, que ya nos pasamos un poquito del tiempo y hay que respetar. Bueno, pues yo quiero aprovechar el último minuto también para agradeceros expresamente a todas las que habéis participado en esta sesión, en las anteriores, en todo el combo de posibilidades que había. Recuperando un poco la expresión que decía Patrick, creo que a nosotras ya nos ha dejado pozo esto, porque la verdad es que hay muchas experiencias, muchas ideas, y tenemos que aún dejarlas reposar, revisar, y creo que cuando hagamos esa memoria nos vamos a dar cuenta de todas las oportunidades que hay.
Y nada, esperar que, bueno, que espero que haya sido provechoso para todas vosotras y nada, que nos veamos en las próximas, que seguro que coincidiremos más. Muchas gracias a todas. Piñas.